Durante una guerra pasada, había un general muy famoso, un general de mucho renombre, que encomendó a un capitán una misión muy crítica. Tal misión era simplemente, no era una sugerencia, era una orden directa, diseñada con precisión para garantizar la victoria de este plan. Y se lo encomienda a un capitán. Y este capitán era un hombre de honor, de lealtad, de mucha sabiduría y muy valiente también. El capitán sabía que estaba ahí para cumplir un propósito, aunque este capitán tal vez pensaba que él tenía mejores ideas que el general, que él podía llevar a cabo esta misión de una mejor manera, tal vez muriendo menos gente. Pero él entendía que su único objetivo de ejecutar perfectamente la voluntad de su general era hacerlo sin desviarse ni un solo paso. Este capitán enfrentó muchas pruebas en el camino. El terreno era difícil, los enemigos lo rodeaban y la fatiga amenazaba por consumirlo. Sin embargo, este capitán, él avanzó porque su prioridad era cumplir la misión sin importar el costo personal. Y finalmente, al concluir la tarea, regresó a su general y diciendo: mi señor, la misión está completa, hice todo lo que me ordenaste y no fallé. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Para esto he nacido, mostrándonos por qué Jesús vino a este mundo. No se quedó como un niño en un pesebre, creció y sufrió el sufrimiento con un propósito. Cristo vino a este mundo y, al igual que la ilustración de este capitán que seguía la cabalidad a las obras y las indicaciones de su general, de igual manera o de manera mucho mayor, de una manera perfecta, Jesús es el capitán enviado por el Padre. Él vino al mundo no para hacer su propia voluntad, sino para cumplir la misión exacta del Padre, para salvar a todos aquellos que el Padre le dio. Jesús enfrentó desafíos inimaginables, rechazo, burla, traición y finalmente la cruz, pero nunca se desvió. Cumplió la misión perfectamente, asegurando nuestra salvación y nuestra preservación y la vida eterna y la resurrección de su pueblo. Es lo que el texto que será predicado el día de hoy nos enseñará, que esta realidad nos mueve a vivir descansando en estas verdades. La serie es llamada Para esto he nacido. Y así como nosotros vimos en el primer sermón que Cristo vino a ser la luz en un mundo de tinieblas y de pecado. Y la semana pasada pudimos ver que Él vino para dar vida, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Esa vida que solamente la podemos obtener en Cristo Jesús. Hoy veremos que Cristo nació para hacer la voluntad del Padre. Sí, ese es el título del sermón del día de hoy. Nació para hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. ¿Qué Dios quiere que ustedes guarden en sus corazones el día de hoy? Que medite durante la semana, cuando suban a su carro en camino a casa. Si no se acuerdan nada del sermón, solamente guarden esto en sus corazones. Y la idea central de este sermón del día de hoy es que Jesús descendió del cielo para que, creyendo en Él, reciban el perdón de sus pecados y tengan vida eterna y resurrección en el día final. Déjeme leer el texto otra vez, pero lo voy a leer desde el versículo 35, para así poder tener nosotros un mejor contexto de este pasaje que el Señor nos tiene para hoy. Juan 6, 35 al 40 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que
lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo, dice Jesucristo, yo mismo los resucitaré en el día final. A la luz del texto que será predicado hoy día, tenemos 3 puntos que derivan de este mensaje. Y es, ¿para qué Él ha nacido? Él vino para negarse a sí mismo, en el versículo 38a. Segundo punto es cumpliendo la voluntad del Padre, 38b al 38c. Y finalmente, dando vida eterna y resurrección a los que creen en Él, versículo 39-40. Otra vez, negándose a sí mismo, cumpliendo la voluntad del Padre y dando vida eterna y resurrección a los que creen en Él. ¿Qué estaba ocurriendo aquí cuando Jesús pronunció estas palabras? Jesús acababa de cruzar del mar de Galilea, de Tiberias. Una gran multitud lo seguía porque Él hacía muchas señales en los enfermos. Importante porque Él no dice hacía milagros, sino dice hacía señales. Guarde esa palabra ahí porque es muy importante. Jesús, rodeado de sus discípulos y de toda esta multitud, decidió alimentar a esta gente y tomó de un joven, de un muchacho, 5 panes de cebada y 2 pescados y los multiplicó para alimentarlos. Dice que eran 5,000. Pero en la cultura judía siempre se contaban a los hombres adultos. Entonces, si eran familias, tal vez podrían ser como unas 15,000 personas a las que Jesucristo alimenta. Luego Jesús se marcha hacia Capernaum porque Él sabía que lo querían hacer rey. Pero lo querían hacer rey no por lo que Él era o por lo que Él es, sino por lo que habían recibido de Él, y era el pan físico. Luego los discípulos se fueron en busca de Jesús y en el medio del mar se encuentra con Jesús caminando en las aguas y se asustaron y Jesús les dice, yo soy. Jesús continúa revelando su deidad a ellos. Yo soy está con ustedes, mostrándoles su deidad y les dice, no teman, yo estoy con ustedes. La multitud que había sido alimentada fue en busca de Jesús hasta Capernaum. Y Jesús los confronta porque Jesús sabía por qué los seguían. Ellos iban por el pan físico, pero no por las señales que revelaban quién Jesús es. Los exhorta a que trabajen no por el pan que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el Hijo del Hombre, el cual el Padre le dará vida eterna. Y ellos preguntaron, siendo entrenados por los fariseos, ¿qué obras del Padre debemos hacer para obtener pan de vida eterna? Y Jesús respondió, la única obra que Dios requiere es que crean en mí y al que Él, Padre, ha enviado. Juan 6:29. Pero ellos no podían creer, pedían muchas más señales. Habían visto tantas señales y ellos querían más del pan físico, querían el maná de Moisés. Y Jesús les dice que ese maná provino de Dios. Pero hoy Dios quiere darles el verdadero pan que desciende del cielo, que da vida al mundo. Jesús les dice, yo soy el pan de vida, si vienen a mí, nunca más tendrán hambre, y si creen, no tendrán sed. Pero ellos no podían creer que en Cristo encontrarían el perdón de sus pecados y salvación. ¿Por qué la importancia de estas señales? Lo vemos en Juan 20:30, cuando dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero dice en el versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Continuemos con la predicación del día de hoy. Para esto nació y descendió para hacer la voluntad. ¿Cómo? Negándose a sí mismo. Jesús descendió del cielo. Jesús le dice a la multitud, ¿por qué he descendido? Esta afirmación que Jesús hace luego de declararles a la multitud que había sido alimentada en Betsaida, Judea, cerca de Tiberias, que Él era el pan de vida, está llena de ricas verdades eternas. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él es el Hijo eterno de Dios. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, como lo dice en Miqueas. Dice,
profetiza que el Mesías tendría un origen eterno cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías no tenía principio ni fin, siempre ha existido, siempre existirá el eterno Hijo de Dios, el Dios encarnado. La encarnación fue proclamada desde los profetas, desde los tiempos antiguos. El Antiguo Testamento ya anunciaba la venida de ese Mesías que vendría a morar entre su pueblo. La segunda persona de la deidad, Dios, Él mismo descendió a habitar con su pueblo. Isaías 7 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Él se condescendió, vio nuestro pecado, nuestra condición caída, y Él decidió venir obedeciendo la voluntad del Padre. Hoy en la Navidad el mundo celebra esta época del nacimiento del niño Jesús. Es una época muy hermosa donde vemos muchos regalos, mucha comida sobre todo, muchas sonrisas y sobre todo muchas luces. Yo personalmente quisiera que la Navidad durara unos 3-4 meses y que la casa se llenara de luces. Aunque el bill de la luz va a llegar muy alto, pero trae gozo esas luces, pero es un gozo temporal. Pero el nacimiento de este niño tuvo y tiene implicaciones eternas. La encarnación de Jesús nos trae un gozo eterno para todo el que ha puesto su fe en Él, en Cristo Jesús. Jesús, al descender del cielo, Jesús mostró que su encarnación no solamente fue un acto voluntario, un acto de autonegación, sino sobre todo un acto de obediencia al Padre. Jesús se negó a sí mismo y descendió a este mundo. Jesús declara que descendió del cielo, cumpliendo la voluntad del Padre, una afirmación que nos lleva a reflexionar sobre su negación y humildad al abandonar la gloria celestial. No hizo uso de su deidad y privilegios divinos, dejó su gloria y se humilló para cumplir la voluntad del Padre. Este acto no solo revela su carácter divino y su misión redentora, sino también su disposición de autohumillarse por amor a la voluntad del Padre. El acto de Jesús de descender del cielo no solo fue un acto de humillación, sino una declaración clara de que Jesús no vino a buscar su propia comodidad o intereses humanos. Rechazó el camino fácil como el capitán. Jesús podría haber evitado el sufrimiento o imponer su poder divino sobre los hombres, pero eligió el camino de obediencia en su encarnación. Y lo podemos ver claramente en Juan 1, cuando dice: en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y Él estaba en el principio con Dios. Igualmente dice Juan 1:14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, Jesús vino a este mundo enviado por el Padre a cumplir su voluntad. Jesús tuvo que nacer de una mujer para así Él ser completamente Dios y completamente hombre y llevar a cabo la voluntad del Padre. Jesús, el pan de vida, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo renunciando a su gloria celestial, no haciendo uso de ella. Aunque Jesús nunca dejó de ser Dios, Él veló su gloria divina al encarnarse como hombre. Esta autorrenuncia no fue forzada, sino un acto voluntario en obediencia al Padre. Cuando Jesús dice: he descendido del cielo, está afirmando su deidad, la cual los judíos no entendían, como lo dice el versículo 28, que ellos decían: muéstranos más señales para que te creamos. Ellos no entendieron el significado de que Jesús era el pan de vida, de que en Él podían hallar salvación de sus pecados. Pero Jesús, también afirmando su disposición a renunciar voluntariamente a la gloria que tenía con el Padre desde la eternidad, como lo afirma Juan 17, cuando dice: y ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero también su autohumillación se reveló cuando en Filipenses dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente.
¿Qué tan perfecta es su obediencia que hasta la cruz fue a morir? Dice. El Dios encarnado, el Dios todopoderoso, no vino a ser servido, sino a servir. Se autohumilló a vivir en un cuerpo corrupto, aunque en Él no hay corrupción. Veló su majestad, no haciendo uso de su gloria eterna. Jesús no solamente descendió al mundo, sino que vivió en medio de un ambiente de pecado, rechazo y sufrimiento. Isaías nos cuenta eso y dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando quebranto. Él experimentó el rechazo a su persona, fue tan monumental que hasta la cruz lo llevó. Jesús siendo la segunda persona de la Trinidad, Jesús siendo Dios y teniendo todo el poder, no hizo uso de su poder en obediencia a la voluntad del Padre y por amor de muchos. Jesús asumió nuestra humanidad caída en un cuerpo corruptible, aunque sin pecado, para cumplir perfectamente la ley de Dios y ser el sacrificio perfecto. Él fue tentado en todo y no pecó. Jesús descendió del cielo con un propósito claro, hermanos: hacer la voluntad del Padre. Esta demostración de su perfecta sumisión al plan soberano de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque Él dice en Juan 4, dice que su comida es hacer la voluntad del que lo envió y que llevará a cabo su obra. Cuando dice llevará a cabo su obra, es que Él la va a completar al 100%, hermanos. No lo va a dejar al 99%. El Padre le ha entregado una misión y Él la va a cumplir, y en eso nosotros podemos descansar. No descendió para hacer su voluntad, sino la del Padre. No que el Padre y el Hijo tengan dos voluntades diferentes, sino que la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. Jesús y el Padre, dice, uno son, Juan 10:38. La humillación y la humildad de Jesús no solo se manifestó en su descenso, sino también en su obediencia continua al Padre. Esta obediencia fue esencial para el plan de redención. Porque por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos en Cristo Jesús. Romanos 5:19. Jesús, el Santo e Inmaculado, aceptó venir a un mundo marcado por el pecado y la rebelión, un mundo hostil hacia su persona, un mundo de tinieblas rechazando la luz. En su descenso asumió las limitaciones de nuestra humanidad para identificarse con nosotros. Imagínese un rey que vive en un majestuoso palacio, lleno de riqueza y rodeado de gloria. Este rey decide dejar todo para vivir entre sus súbditos más pobres. Se viste con ropa humilde, come de lo que comen y experimenta sus sufrimientos. Lo hace no porque lo necesite, sino por amor, con el propósito de salvarlos de una amenaza que no pueden vencer por sí mismos. De similar manera, Jesús, siendo Dios, dejó la gloria eterna, su gloria celestial, para hacerse hombre. Tomó una posición humilde, experimentó el hambre, el cansancio, el dolor, la muerte, todo para obedecer y honrar al Padre. Hermanos, así como Jesús se sometió al Padre, los creyentes somos y estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluso cuando esto implique sacrificio, incluso de la manera que nosotros vivimos, tomando la cruz cada día, glorificando a tu Dios. Ya vimos el primer punto: descendió del cielo. La segunda afirmación es esta: Él para esto ha nacido, para obedecer al Padre, cumpliendo la voluntad del Padre. Dice, no para hacer mi voluntad, dice el texto, sino la voluntad del que me envió. Para esto descendió Jesús, no para hacer su voluntad. ¿Cuál fue la razón de que Dios envió al Hijo para hacer su voluntad? Jesús se hizo carne. Si recordamos el sermón que predicó el pastor Moisés hace 2 semanas, dije que Jesús es la luz en este mundo, porque este mundo está en tinieblas.
Y en el capítulo 1:4 dice, vimos que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. ¿Qué implica que las tinieblas no lo comprendieron? Ya el pecado había entrado al mundo. Por eso Juan 1:29 declara que Juan el Bautista vio que Jesús venía a él y él declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, hermanos, el ser humano había pecado contra su Dios. El ser humano había pecado contra su Creador. Había pecado contra ese Dios 3 veces santo, el Dios justo. El ser humano había sido creado para vivir una vida de comunión perfecta con su Creador, una comunión con su Dios, con un mundo sin pecado, como el Señor lo afirma en el día 6, cuando termina su creación. Después de terminarla, Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y bueno en gran manera, donde no había muerte, no había sufrimiento, no había enfermedades, no había necesidades. Dios todo lo había proveído. Pero el hombre desobedeció a su Creador en el huerto. Sí, Adán y Eva pecaron, como dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por eso la luz vino al mundo. El pan de vida se reveló a su creación. Pero la gente amó más las tinieblas, pues sus acciones eran malas, muy malas. El pecado entró al mundo, su mundo se entenebreció. Su comunión con su Dios fue quebrantada. Porque todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Su habilidad de buscar de Dios por sus propios medios se perdió en el huerto del Edén. Ahí la pregunta, cuando Jesús afirmó que después de declarar que Él es el pan de vida, aunque me ven, ustedes no creen. Y en el versículo 36 dice, el hombre en su condición caída, en la esclavitud de sus pecados, no puede venir a Cristo porque está muerto espiritualmente y sin la intervención del Padre no pueden cambiar su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa y tomar del pan de vida que Dios da en el Hijo. Aunque ellos vieron muchas señales, no creían. Ellos vieron cómo Jesús convirtió el agua en Juan 2. Sanó al hijo del oficial del rey, Juan 4. Sanó al paralítico, Juan 5. Alimentó a los 5,000, Juan 6. Caminó sobre las aguas, Juan 6:16. Sanó al ciego, Juan 9. Y resucitó a Lázaro, Juan 11. Pero a pesar de todas estas señales, ellos no creían. Cuando Jesús dijo, he descendido del cielo, Jesús estaba revelando que su misión no era cumplir sus propios deseos, sino cumplir la voluntad del Padre Celestial, mostrando su disposición de rendirse a la voluntad de su Padre eterno, tomando el rol de siervo fiel, y su tarea era lo que el Padre le encomendó dentro del plan de redención, ese plan eterno desde antes de la creación del mundo. Jesús, aunque es plenamente Dios, también asumió su naturaleza humana, una naturaleza humana, no solamente para vivir la vida perfecta que el pecador como nosotros debía vivir, porque a la imagen de Dios fuimos creados. Él se negó a su propia voluntad. Lo vemos en el huerto de Getsemaní, cuando Él oró al Padre y le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, viviendo su vida en su humanidad, completamente rendido a la voluntad del Padre. No hizo uso de su deidad para llevar a cabo perfectamente la voluntad del Padre. En Getsemaní vemos que Jesús tuvo una lucha real, pero se sometió totalmente a la voluntad de Dios, así como lo hizo el capitán a las órdenes del general en la ilustración primera. Pero aquí la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre?
Si Él vino a hacer la voluntad de su Padre, Él fue enviado por Él. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice que creyeran que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Juan 20:30. La voluntad del Padre es que en Cristo el pecador halle el perdón de sus pecados para salvación. ¿Por qué? Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí nosotros podemos ver el atributo de Dios, es la benevolencia que Él tiene contra pecadores, porque Él tiene un pueblo y Dios ha enviado a su Hijo a rescatar ese pueblo. Esa era la voluntad del Padre desde la eternidad pasada. La voluntad del Padre es salvar al pecador, era redimir a su pueblo, al pueblo que Él había escogido desde la eternidad pasada. El Padre desea que todo aquel que crea en el Hijo reciba el regalo de la vida eterna. Esto no es simplemente vivir para siempre eternamente, sino una existencia caracterizada por una comunión plena con su Dios, libre del pecado y de la muerte. Esa comunión que tuvo Adán y Eva por un tiempo en el huerto, esa es la comunión que Él quiere tener con nosotros, donde no habrá más muerte, sufrimiento y dolor. La voluntad del Padre es esencialmente la salvación de la humanidad, la salvación del mundo. Esa es su voluntad general. Dios planeó reconciliar a los seres humanos consigo mismo, Jesús siendo el agente central de este plan. Así como Jesús fue el agente creador, también es el agente redentor, enviado como el Salvador para cumplir la redención de los elegidos del Padre. Dios nos salva, no porque Dios necesitara de alguien o necesitara del amor de alguien. Dios está en una relación perfecta con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En su deidad Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios quiere salvar por el puro beneplácito y afecto de su voluntad. Nos preguntamos por qué Dios quería que creyeran en el Hijo para salvación. Porque el hombre estaba inhabilitado por su pecado de venir en busca de ese Dios, porque su naturaleza caída estaban muertos en sus delitos y pecados, y aunque Jesús hacía señales, ellos no podían creer, ellos pedían y pedían más señales. Aunque la multitud veía que Jesús, lo veía Jesús, no podían creer en Él como el Cristo. Jesús no solamente descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre y vivir una vida perfecta, sino que Él vino a morir por los que el Padre le dio. El hombre está en enemistad con Dios porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y el pago por el pecado es muerte eterna, separado de su Creador. Pero así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Dios en su justicia divina tenía que castigar al pecado, como lo dice el Salmo 7:11. Dice, Dios es un juez justo y está airado contra el pecador todos los días, porque la paga por el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la voluntad de Dios es que muriera Jesús. Sí, esa es la voluntad del Padre, que su Hijo muriera. Por esto Dios envió al Hijo. Dios envió el pan de vida para que el Hijo muriera y todo aquel que crea en el Hijo tenga vida y vida en abundancia. Dios envió el pan de vida al Dios encarnado. Lo envió como sustituto por el pecado del mundo. Cristo es la propiciación de la ira del justo y santo Padre. Esa era la voluntad del Padre, como lo afirma Isaías. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación por tu pecado. Dice, cuando Él, Cristo Jesús, se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Por qué? Por tu pecado, hermano.
por tu pecado, hermano, y por mi pecado, por todos los pecados que cometamos hasta que lleguemos a la presencia de Dios cuando lo miremos cara a cara. Pero dice, y Él verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Jesús, en su obediencia activa, cumplió la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Fue tentado en todo lo que el ser humano falló, y Jesús nunca pecó. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, porque el hombre no podía venir en busca de Dios porque estaba muerto espiritualmente. El hombre puede recibir una misión y hacer sus mejores esfuerzos para llevarla a cabo, pero nunca podrá cumplirla al estándar de Dios. Solo Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios, podía pagar por los pecados eternos que se cometieron y se cometen contra un Dios eterno. Solo el eterno Cristo Jesús puede pagar por nuestros pecados eternos. Él llevará esa misión perfectamente a cabo y totalmente. Cuando esté delante del Padre, Él le dirá, Padre, aquí está cada uno de que me diste, ahora yo te los entrego para que tú los guardes para la eternidad. Esta hermosa afirmación de Jesús debe dar descanso al alma del creyente, que así como nuestra salvación es una gracia de Dios por medio de la fe, asimismo nuestra preservación en la fe, nuestra vida eterna, no descansa en la perfección de nosotros ni del pecador, y no descansa en la perfección de Cristo Jesús. Esto nos enseña que ni Satanás, ni la carne, ni el pecado nos podrá separar del Padre, separar de su amor, separar de su fidelidad, separar de su cuidado. No hay potestades ni ningún poder fuera de Dios que la voluntad del Padre y la misión de Cristo puede obstaculizar su voluntad en contra de su propósito seguro de salvación y en el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz, por la cual nosotros fuimos limpiados, por la cual nosotros fuimos comprados, todos los que vienen a Cristo Jesús en fe. Ninguno de los que el Padre le dé a Cristo se perderá en el camino. Podrán extraviarse por algún momento de su vida, pero Él dejará el rebaño e irá por esa oveja y la traerá al redil, porque ni siquiera uno se perderá. Eclesía, esta es una realidad en esta iglesia. Es una realidad en la vida de muchos hermanos, como Dios los sacó de donde estaban y los trajo a Eclesía, para darle un verdadero pan de vida, su palabra pura donde sus hijos florecen. Esas ovejas que confundidas o extraviadas por algún momento, Dios fue y las trajo al camino correcto. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo que nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el que está encargado de llevar la voluntad del Padre? ¿Quién es el que dice en las Escrituras, estaba vivo y hoy vive? Ese es el Dios. Cristo es el encargado de cumplir la voluntad del Padre. Él es el príncipe de paz. Él es el Hijo del hombre. Él es el pan de vida. Él es el Verbo hecho carne. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el alfa y el omega, el Dios verdadero, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el buen pastor. C.S. Lewis dice en su libro Milagros, él ve la encarnación de Jesús de esta manera. Dice, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne humana. En la historia cristiana, Dios descendió para luego reascender. Jesús descendió de las alturas al semillero de la humanidad que Él mismo creó para volver a ascender. Él es el agente creador, Él es el agente redentor. Descendió del cielo y así llevar a pecadores arruinados junto con Él. Para eso vino Jesús, para eso descendió, para llevarnos con Él. No por algo bueno que nosotros tuviéramos, simplemente
Él vino obedeciendo a la voluntad del Padre. La semilla cayó tan lejos de su Creador por su pecado, y el Hijo del Hombre tuvo que ser enviado por su Padre a rescatar lo que se había perdido, para dar vida al que estaba muerto, dando el pan de vida. Tú que estás aquí, tú que confiesas que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, en quien tú has depositado tu fe y has sido hallado justo delante de Dios, estás viviendo en obediencia a la voluntad de tu Padre. Otra vez, estás viviendo en obediencia a la voluntad de tu Padre. Como lo vimos en la clase de los atributos, Juan 14, 21 dice, el que me ama, me obedece. Podemos ver el amor de Cristo Jesús para con el Padre. Él cumplió la voluntad del Padre, y que el Señor nos ayude a nosotros poder vivir de la misma manera, negándonos a nosotros mismos, viviendo día a día, tratando de cumplir la voluntad del Padre en nuestras propias vidas. Bueno, mis hermanos, ya vimos que Jesús nació para negarse a sí mismo, también cumpliendo la voluntad del Padre. Y por último, para esto Él ha nacido, dándonos vida eterna y resurrección en el día final a los que creen en Él. El versículo 39-40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y quién lo resucitará? Dice, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo, Cristo Jesús, el pan de vida, yo los voy a resucitar en el día final. Jesús les está revelando a los judíos la voluntad del Padre respecto a la salvación y el destino eterno de su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Salvación para todo el que crea y reciba a Jesucristo como su Salvador, su Dios, su Redentor, su Señor. Como dijo Jesús en el versículo 38, que Él descendió del cielo, y aquí Él vuelve a reiterar que Él descendió por voluntad del Padre. Fue Dios el que lo envió a llevar a cabo una misión, una obra redentora, pero lo envió para darle un pueblo escogido. Es Dios el que toma la iniciativa de traer al pecador a la fe en Cristo Jesús. Jesús, el pan de vida, está afirmando una realidad. La salvación es un acto soberano de Dios, asegurado en Cristo para todo el que cree en Él. Dios es el que elige, Dios es el que nos preserva, Él es el que nos cuida, y el Hijo es el que lleva a cabo esta misión. Cuando les dije que todo el que me ha dado, les está afirmando que no es el hombre que busca de Dios, como dice Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno bueno, no hay ninguno bueno aquí, no hay nadie que busque de Dios, ni siquiera uno. Muchos dirán, yo nací en una casa cristiana y yo siempre he buscado de Dios. No, hermano, la palabra dice que no hay nadie. Tal vez Dios te alcanzó desde una edad temprana, pero Él es el que inicia ese plan de redención a través del Hijo. Vimos hace 2 semanas pasadas cuando el pastor Moisés predicó Juan 1, que Jesús nació para ser la luz del mundo. Sí, hermano, Jesús es la luz del mundo porque el hombre está en tinieblas. Porque cuando pecó contra su Dios, el cual había sido creado para vivir una vida perfecta en santidad, como su Dios es santo, en perfecta comunión con su Creador, pero su entendimiento fue entenebrecido, a tal punto que por sus propios méritos ellos no pueden venir a Él. Como dice Romanos 8, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Está imposibilitado. El hombre está enemistado con Dios y era de ánimo hostil. Por tanto, es Dios el que trae al pecador a la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 39, que todo lo que el Padre me ha dado,
yo no lo pierda en el día final. Increíble, hermanos. Habla de una lección en el pasado que Cristo guarda en el presente y lo guarda en el futuro. Todos los que vinieron y vendrán a la fe en Cristo Jesús, y a Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo, mostrando su poder en la salvación, la cual el Hijo lo resucitará intacto en el día postrero. Constituye una garantía sellada por Dios mismo, la cual su voluntad se llevará a cabo completamente en el Hijo para todos los creyentes. Por eso es que la salvación es del Señor. El pecador tiene que nacer de nuevo, como lo vemos en la conversación con Nicodemo. Significa que tiene que nacer de arriba. Es Dios el que tiene que hacer esa obra redentiva a través de Cristo Jesús. Dice Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces y Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿acaso puede un hombre nacer siendo ya viejo? Con esa palabra me recordaba a mi propia persona. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, en verdad te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres del que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Jesús estaba haciendo referencia a Ezequiel cuando dice, y entonces rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos limpiaré. Además le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa era nuestra condición. Teníamos un corazón de piedra, hermanos. Pero Dios, a través de Jesucristo, obró en nuestros corazones y depositó su amor en nosotros y fuimos redimidos. Dios hace la obra de regeneración. Dios es el que le da vida a los que estaban muertos espiritualmente y vienen de muerte a vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque dice en Juan 5, porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo Cristo Jesús, el Hijo, también da vida a los que Él quiere. Dice, no de los que quieran, sino dice de los que Él quiere. Atesora tu salvación, hermano, la gracia que has recibido en Cristo Jesús. Es lo que los judíos no podían entender cuando miraban las señales de que Jesús hacía. Ellos querían ver más señales. Pero esto también nos enseña que nadie viene a la fe, que nadie viene a la salvación por señales o milagros, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Es a través del Evangelio, la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz. Así como en el versículo 28 de este capítulo, la multitud le preguntaba, ¿qué obra de Dios debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mis hermanos, ellos no entendían que el favor de Dios, que la salvación no se obtiene por obras que el hombre pueda hacer. Solo es por medio de la fe en Cristo Jesús, la fe en el Mesías, la fe en el Redentor. Pero Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en la persona que el Padre me ha enviado, que ha enviado, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, como lo dice Efesios 2:8. El Padre le dio al Hijo un pueblo, dice. Y en el versículo 39 dice que a este pueblo Cristo no lo echará, sino que nadie se perderá. Pero la afirmación de que Jesús va mucho más allá, cuando no solo afirma que lo que el Padre le dé, Él no lo perderá. ¿Y por qué no los echará Jesús? Primero, no los echará fuera porque es la voluntad del Padre
que Él los reciba y que Jesús nunca hará nada en contra de la voluntad del Padre. Él vino en completa sumisión a la voluntad del Padre para llevar a cabo la misión que le fue encomendada, el plan de redención de salvar al perdido. Pero nos preguntamos, ¿también no los echará fuera? ¿Por qué? Porque la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Y lo dije en Juan 4 cuando dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús se deleita en la voluntad del Padre. También lo vemos en Juan 5 cuando dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por tanto, el creyente tiene la seguridad de su salvación en el Hijo, porque Él dice, pero todo lo que me ha dado, yo no pierda nada. Jesús no solamente estaba afirmando que recibirá todo lo que el Padre le ha dado, sino que lo guardará hasta el día final. No se perderá ninguna parte del grupo asignado a Cristo Jesús, el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, elegido desde la eternidad pasada y entregado al Hijo. Jesús declaró una hermosa promesa. Guarden esto en sus corazones. Es Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio, que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. No podemos ser arrebatados de las manos del Hijo, de las manos del Padre. Yo y el Padre somos uno. Nosotros no solo estamos cobijados en los brazos del Hijo, y también estamos cobijados en los brazos del Padre y en el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué tal verdad, mis hermanos? ¿Qué mejor realidad que la salvación del creyente está segura en las manos del Padre, en las manos del Hijo y en el poder del Espíritu Santo? Qué monumental declaración de Jesús, afirmación que debe traer descanso al creyente. Cuando vemos nuestra lucha, cuando vemos nuestro pecado, cuando viene la condenación, debemos descansar en estas verdades. Porque a todo el que Él ha depositado su esperanza en su Salvador, el creyente recibió la fe para creer, pero también recibió el arrepentimiento para perdón de sus pecados, según de Timoteo 2:25. Pero, dice, pero el que no cree es porque no son sus ovejas, porque el Padre no se las ha dado al Hijo. Eso es lo que afirma Juan 10:26. Dice, Jesús afirma que hay unas que no son sus ovejas y no creerán. Tú que estás aquí, ¿escuchas la voz de Dios y lo sigues? ¿O te estás rebelando contra Él? Si tú respondes a ese llamado, tienes la seguridad que tú eres uno de los elegidos. Imagina que alguien confía en sus pertenencias más valiosas a un banco. Estas joyas o documentos importantes son guardados en una caja fuerte diseñada para ser impenetrable. No importa que intenten los ladrones, la seguridad es tan avanzada que nadie puede entrar y robar lo que está adentro. El propietario tiene la certeza de que su tesoro está completamente seguro. De manera similar o mayor, Jesús nos asegura en este versículo que todo lo que el Padre le ha entregado está completamente seguro en sus manos. Ninguna circunstancia, fuerza del mal, ni siquiera nuestras propias debilidades pueden arrancarnos de Él. Más aún, no solo nos guarda, sino que también Él tiene el poder para resucitarnos y darnos vida eterna en el día postrero. Y Jesús termina declarando que Él, que cree en Él, no solamente tiene vida eterna, sino que Él mismo lo resucitará en el día final, cuando Dios establecerá plenamente su justicia y su reino eterno en el día del juicio final, juicio y restauración. En este día todos los seres humanos serán resucitados. Habrá dos destinos eternos, hermanos. Vida eterna con Dios para los que han creído en Cristo Jesús
y han vivido en obediencia a Él, o condenación eterna para los que han rechazado a Dios. Esta promesa de vida eterna no es solo una vida futura, sino una relación con su Dios, una comunión perfecta con su Creador por la eternidad que comienza ahora y dura para siempre. Y esta promesa es garantizada en Cristo porque Él es la resurrección y la vida, porque nadie puede arrebatar a los creyentes de su mano. Qué hermosa esperanza tenemos en Cristo Jesús. Esta seguridad no está basada en nuestra capacidad de mantenernos firmes, sino en el poder de Cristo para preservarnos. Pero como Jesús dijo, trabajen por el pan de vida que no perece. Como hijos de Dios debemos esforzarnos en buscarlo a Él con más celos que el pan físico. Y terminando, Jesús en Juan 6:40 nos asegura que la vida eterna es accesible a todo el que ve al Hijo con los ojos de la fe, reconociendo que Él es el Cristo, Él es tu Señor, Él es tu Salvador y que crees en Él. Es una invitación a experimentar no solo la inmortalidad, sino una calidad de vida plena, caracterizada por la comunión con Dios, la ausencia de pecado, la ausencia de sufrimiento y la certeza de una resurrección gloriosa.